bienvenidos, bienvenidas a el panel entre la técnica y la crítica, desafíos contemporáneos de la digitalización histórica desde la praxis historiográfica sudamericana. Yo soy Cecilia Moreira, tengo el gusto y la alegría de presentar, moderar esta actividad a la que voy a dar comienzo presentando a los panelistas, a los que desde ya agradecemos, por supuesto, su participación, que vengan a convidarnos ideas, interrogantes para pensar nuestra práctica historiográfica. Los voy a presentar en el orden en que van a exponer. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Nicolás Quiroga. Él es doctor en Historia e investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de Mar del Plata. Su proyecto de investigación se titula actualmente La imaginación tecnológica en los comienzos de la web en Argentina. Es director del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde asimismo dirige el grupo de investigación Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina Moderna. Es profesor adjunto en Introducción a la Antropología de la carrera de Historia en la Universidad de Mar del Plata y profesor del doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Tucumán. También es investigador responsable del proyecto PIB-CONICET Archivos, Nuevas Metodologías y Formación Historiográfica en la Era del Giro Digital, y es director asociado del proyecto de digitalización de las obras completas de José Luis Romero. También es investigador del proyecto internacional Portada, que financia la Unión Europea, y en el marco de todas sus líneas de investigación ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. En segundo lugar, vamos a escuchar a Sandra Fernández. Ella es investigadora principal del CONICET, coordinadora del Laboratorio de Recuperación de Archivos Frágiles, dependiente del Centro Científico Tecnológico CONICET Rosario y de la Unidad Ejecutora Investigaciones Sociohistóricas Regional. Fue directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Rosario. También dirigió la Unidad Ejecutora Investigaciones Sociohistóricas Regionales. Es profesora titular de la asignatura Seminario Regional de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado en distintas universidades argentinas y extranjeras. Su área de investigación es la historia regional en el marco de la historia social argentina. También en los últimos años, a partir de la organización del Laboratorio de Recuperación de Archivos Frágiles, su línea de trabajo ha sido la recuperación, tratamiento, curación y digitalización de los materiales documentales para la investigación social y científica con énfasis en la historia local y regional. Es evaluadora de distintos organismos científicos y académicos. Trabaja en actividades de articulación científica, comunicación pública de la ciencia. Ha realizado y realiza una esmerada tarea de formación de recursos humanos y ha publicado a lo largo de su carrera numerosos libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Les damos entonces la bienvenida a ustedes, agradecimiento a los panelistas, con un aplauso. Antes de darle la palabra a Nicolás, solamente a los fines organizativos, decirles que cuando terminen las dos exposiciones vamos a tener un momento para hacer preguntas, comentarios y dialogar con los paneles. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra a Nicolás. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos y a todas por estar acá, a CARF y a la UGM por la invitación, que me estoy contento por participar de una actividad así y de este tema. Y bueno, gracias Sandra por también compartir el lugar. Voy a hablar un poco sobre digitalización a partir de ejemplos concretos y contando un poco algunas cosas de los proyectos de los que participo, que seguramente van a tener aspectos parecidos, cosas en común con otros proyectos de digitalización de los que espero que participen también. Empiezo definiendo digitalización para que quede claro que como tiene muchas acepciones, yo me voy a dedicar a una que básicamente es transformar información continua en sistemas discretos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es llevar del papel a algo digital, a un formato digital, información que nos es útil. Eso sería lo básico, pero desde los años 30 para acá hubo una idea que se fue haciendo cada vez más concreta, que es posible hacer lo continuo, distintos soportes, a partir de decidir un umbral, volverlo 1 o 0, volverlo algo discreto. Entonces, nosotros lo hacemos con papel.
Pero acuérdense que también se puede hacer con sonido, se puede hacer con imágenes, y entonces el universo de la digitalización es más amplio, pero yo solo me voy a enfocar a lo que hacemos en general los historiadores e historiadoras. Que es, y esto es importante, cuento esa historia de definir umbrales, que hay que establecer criterios para producir una transformación de un soporte al otro. Y son criterios, no son criterios técnicos únicamente. También voy a decir que la digitalización no es el final de algo, no es el final de un proceso que empieza con un fondo documental. En general, eso sería bueno que pase, pero no es lo que sucede habitualmente, porque cada vez más hay proyectos de digitalización y no siempre están como orientados a la preservación de un archivo o a la constitución, producción de un archivo. Entonces, no es el final, la digitalización, de un trabajo de archivo. Puede empezar por otros lugares. Uno podría decir que, viendo el panorama de archivos en general en el mundo, pero también en América Latina, que es bastante desorganizado. Para algunos para los norteamericanos es el salvaje oeste, pero efectivamente es bastante desorganizado, es volátil. A veces los proyectos duran poco por distintas razones, a veces vuelven a aparecer, a veces se rehacen, y a veces fallan, muchas veces fallan. Pero incluso en la mejor de los casos, ustedes imaginen digamos, este ciclo que imaginamos nosotros, que empieza con un archivo y termina con el acceso a ese material, no siempre pasa. En general, los archivos suelen demorar mucho o no presentar lo que producen al público. Yo siempre tengo el ejemplo de los papeles de Hellman, que son en la biblioteca de Emory, son profesionales muy buenos en hacer este trabajo de archivo y lo digitalizaron, pero el archivo de Hellman no tiene acceso al público, hay que ir ahí y hay que verlo a través de computadoras ahí. O sea que el panorama es complejo y es variado, es muy variado. Si me escuchan así, no, tengo que hablar por el micro. ¿Se escuchan? Lo alejo ahí y se escucha bien ahí, ¿no? Bueno. Entonces, es un poco preservar un fondo, pero también armar una colección, es también clasificar documentación, se puede empezar de cualquier lugar de eso, se puede empezar también de la decisión de armar una base de datos a partir de papeles, entonces hay que digitalizarlo para terminar eso en una base de datos en algún formato digital. Todo eso implica mucho trabajo humano y mucha responsabilidad, ¿no? Porque son datos, siempre son sensibles, ¿no? Decía que existen cada vez más entre los historiadores proyectos de digitalización. Hay de distintos tipos, como les dije, no quiero nombrar ninguno en particular, pero espero que en algún momento vayan apareciendo. Son muy variados, desde proyectos comunitarios, desde proyectos de un investigador o una investigadora, a varios colegas, muchos interdisciplinarios. Ahí voy a ir para ese lado. Existe también una demanda corporativa y una demanda social por construir datos. Existe también una demanda comunitaria por construir datos. Las instituciones están muy interesadas en producirlos, en conservarlos y también ponerlos al público, digamos, mostrarlos. Lo que sí podría decir, y ese va a ser el punto de partida, que uno podría decir que más o menos tienen el mismo flujo de trabajo. Los proyectos de digitalización, sean muy sólidos, muy estables y con mucho financiamiento, o sean proyectos más bien pequeños y particulares o de poca envergadura, tienen el mismo flujo de trabajo, el mismo pipeline, el mismo ciclo. Y yo les muestro una imagen, una imagen abreviada y una imagen un poco más compleja. A mí me gusta más la abreviada y yo la abreviaría más, pero en el flujo de trabajo se fue haciendo cada vez más complejo a medida que entraban tecnologías en ese mundo. Ese sería como el básico, la adquisición o la captura de los datos, y empieza todo un flujo de trabajo que quizás el
punto principal de ese flujo de trabajo es la construcción, el paso por un OCR, un programa de reconocimiento de caracteres para que lo que está en una imagen se convierta en un texto y sea posible leerlo, pero también buscar dentro de ese texto, ¿no? Que es un poco el fundamento del trabajo que hacemos con pasar de papel a bits. El otro es un poco más complejo y efectivamente, si uno tiene que tomarse un poco el tiempo para revisar, mostraría un poco más la escena que que lo importante es que las flechas van y vienen, porque esos son procesos iterativos. Cada vez que cualquiera que pasó por digitalizar y pasó por OCR y por leer lo que sale del OCR, sabe que va a volver a pasarlo por el OCR, sabe que va a volver a tratar de normalizar lo que salió de una máquina. Hay una serie de pasos que son iterativos, se repiten, pero de esa complejidad, de ese nivel de complejidad estamos hablando ahora y hay como un esfuerzo de distintos lugares por tratar de estabilizar este flujo de trabajo. Mi idea es partir de esta imagen y contar algunas anécdotas de mis experiencias con la digitalización, partir de ese nivel. Por supuesto, esas anécdotas son como escenas, hay que ponerlas en contexto, son varios contextos, pero para eso está Sandra, que conoce las anécdotas, pero también conoce los contextos universitarios, los contextos políticos, y a mí me interesaba escuchar ese, porque de eso estamos hablando, siempre están en ese marco. Pero digamos que a partir de de las escenas que voy a contar, uno puede empezar a discutir desde los problemas. Una vez yo trabajaba historia de la lectura y había hecho un texto sobre cómo leían los anarquistas en los años 30, me invitaron a un congreso de bibliotecas populares, porque yo trabajaba en bibliotecas populares, estaba en el panel, pero el Congreso de Bibliotecas Populares era un debate catártico, era un debate sobre que no podían pagar la luz, era un debate sobre esto que yo voy a contar. O sea, esta vez pasé vergüenza esa vez hablando de cualquier cosa, pero quise empezar por la anécdota para ver si podíamos conversar desde la experiencia de la digitalización concreta. 4 escenas voy a plantear. Primero, la interdisciplina, que es un tema que todo el tiempo está con el proyecto de digitalización. El segundo, la plata, la guita, el dinero. Es otra escena. La otra escena que me parece cada vez más acuciante es la IA, la inteligencia artificial en los proyectos de digitalización. Y la última es el éxito. ¿Qué define el éxito de un proyecto de digitalización? El primer punto entonces es la interdisciplina. Todos los proyectos de digitalización, porque quieren o porque están obligados, porque se ven obligados, porque hay muchos saberes en juego, son interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios, etc. Archivistas, lingüistas, historiadores, programadoras, diseñadores, de todo. Pero en los hechos, alguna de esas disciplinas siempre termina mandando. Eso sería como la escena que yo lo voy a contar a partir de un ejemplo, pero a mí me parece que en los hechos eso es lo que pasa. No necesariamente porque está tramado, sino porque hay como de un proyecto se hace como hincapié en algún aspecto. Por ejemplo, uno puede estar mirando hacia la preservación y algunas disciplinas tienen más conocimiento de eso. Uno puede estar tratando con técnicas específicas de OCR, y entonces los programadores van a tener más peso y lentamente alguien termina mandando sobre los otros. Un ejemplo. Estoy en un proyecto grande, así como se llama Portada. El proyecto tiene 2 objetivos. Es construir una experticia de humanidades digitales en el marco de historiadores tradicionales y extraer 1,5 millones de viajes ultramarinos de la prensa del la segunda mitad del siglo XIX. Se imaginan que el primer objetivo a nadie le interesa mucho. A los historiadores lo que les interesa es ese 1,5 millones de datos que le prometieron. Y ahí hay programadores, historiadores de cubanos, griegos, catalanes, argentinos. Distintas lenguas intervienen ahí, distintos lenguajes de programación. Es una mezcla, más o menos 40, 50 investigadores. Son 4 puertos. La decisión fue
tratar de hacer un solo programa que lea las cuatro diarios de donde se van a extraer la información. Entonces, cuando empieza el proyecto, el problema era que algún puerto tenía ya tenía una digitalización y entonces partió de la página del diario. Iba a ser el OCR de la página del diario. Otros puertos no tenían archivo, entonces decidieron capturar y hacer con celular, no con escáner, con celular, la captura. Había otro puerto que tenía una digitalización previa y era muy estable el diario, o sea, no podía fallar, ya estaba súper estructurado la información, entonces podía usar expresiones regulares, se llaman. Uno le usa un pequeño lenguaje que le dice, si empieza con señor y termina con un punto, es una frase. Y eso saca todos, y entonces no puede fallar. Había como desfases ahí. La gente que tenía la página con OCR, para nosotros que somos historiadores, tenía mucho contexto, pero era un contexto poco significativo para extraer viajes. ¿Para qué le servía todo lo otro? Y efectivamente tuvo muchos problemas porque si le pasás eso a un OCR, todo lo demás es ruido. Entonces, no es fácil detectar columnas, todo un problema se llama de layout. Está por ahí toda una sección. La gente que iba a sacar captura de fotos decidió no tener ese ruido y solo le sacó a la noticia. Tomó una decisión porque lo demás no era significativo para el proyecto. Y le fue mejor, porque no tenía problemas de layout, sacaba. 2 años después, evaluamos todo lo que había, no eran 1,5 millones, fue más o menos 1,200,000 viajes ultramarinos con toda esa información, pero lo que vimos es que hacia el final del periodo, digamos, los datos oficiales mostraban que había más viajes que lo que nosotros teníamos, muchos más, en un momento más cerca de la guerra. Entonces era un problema, porque ¿qué había pasado? La prensa había dejado a la prensa y a la sociedad le había dejado de interesar el comercio de aduana, o sea, la información de aduana, y entonces no aparecía tanto en los diarios. ¿O era la relación entre el Estado y los medios? Eso era una pregunta de medios, no era una pregunta de comercio ultramarino. ¿Cómo podríamos atacar esa pregunta? Bueno, con contexto. Si teníamos la página, podíamos ver el lugar que ocupaba en términos proporcionales o hacer una lectura de la página, una lectura del diario. También si teníamos los subtítulos, los que usaron Rege dejaron atrás los subtítulos, que la prensa titulaba si eran de cabotaje, si eran barcos grandes, barcos chicos, los abandonaron porque no eran significativos a nuestro proyecto. 2 años después nos dimos cuenta que esa información era valiosa, pero que no estoy diciendo acá que nos equivocamos. Lo que estoy diciendo es que las decisiones son costosas, pero tienen que ser anotadas y requieren como un compromiso con saber que lo que se pierde y no se vuelve a recuperar, efectivamente es una decisión de mucho peso y hay que tomarla con tranquilidad. Es decir, que al comienzo de un proyecto, si el proyecto es inestable, es engorroso, es asistemático, mejor. No, lo que en la visión que yo quiero dejar en claro con el tema de la interdisciplina es que no conviene escuchar voces disciplinares que nos digan esto se hace así. Porque ya sabemos que dentro de cada disciplina no hay univocidad. Todas las disciplinas tienen distintas maneras de hacer eso mismo que queremos. Entonces, si vienen y nos dicen, esto se hace así, algo anda mal. Entonces, el trabajo en equipo de digitalización en el momento inicial es siempre lerdo, engorroso, desordenado. Y es mejor que sea así, que es un momento en donde nos tenemos que dar el tiempo de más o menos comprender qué cosas se discuten en cada disciplina. Es decir, nosotros que no sabemos qué se discute en programación, qué se discute en archivística, tenemos que darnos el tiempo para obligar a esas personas que vienen de esa disciplina a que nos cuenten la diversidad, no que nos digan qué hay que hacer. Y después conversar. ¿Se va a perder? Sí, se van a perder cosas, pero me parece que ese momento de interdisciplinario no tiene que terminar en que una disciplina mande sobre otra sin que los otros sepan que eso pasó. Eh, Segundo momento, la plata, el dinero. Todos los proyectos son costosos,
conviene siempre tener un subsidio, a veces se gana un subsidio, se compran un montón de cosas, a los 2 años ya no se tiene más la plata y ya no se sabe qué hacer, no se sabe cómo continuar, quedó por la mitad. Bueno, sabemos cómo son estas historias de costos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que comprar? Hay que comprar un escáner, 2 escáneres, hay que comprar una computadora. Y pienso que no siempre es necesario nada de eso. A veces un escáner no sirve para lo que queremos hacer, a veces es demasiado, a veces una cámara de fotos funciona mejor. Hay protocolos sugeridos. Sandra escribió uno, protocolos de distinto tipo, de cómo digitalizar con un escáner, cómo digitalizar con una cámara, cómo ordenar, cómo metadatear. Hay protocolos, muchos, que podrían ayudarnos, pero nada de eso es necesario en principio. A veces las memorias de las placas de video son muy caras. Un año después, lo que son caras son las memorias RAM. Y así, eso también es una cosa que es muy variable y hace que en términos de costos tengamos que pensar varias veces en función de lo que necesitamos que comprar y en qué gastar. Un ejemplo. ¿Necesitamos una buena máquina para hacer OCR? Sí. O sea, el que tiene una muy buena máquina, una muy buena computadora, puede hacer ahora el uso de un OCR bueno. ¿Cuánto vale una máquina buena ahora? $6.000, $5.000. Ese sería el precio con una placa de video grande como para tirar modelos de lenguaje potentes y no estar, o no poder tirarlos o estar años con el modelo de lenguaje. Estoy en un proyecto con el grupo de investigación de Mar del Plata, que son colegas que trabajan siempre conmigo, Silvana Ferreira, siempre lo codirige conmigo y gente que está investigando distintos temas, pero tenemos un proyecto común que es sobre la digitalización de los debates parlamentarios, desde 1946 hasta la actualidad. Eso tiene dos partes, porque el Estado argentino, de la Cámara, desde el 83 en adelante, ya tiene los PDF. Entonces, para atrás hay que trabajar con papel, capturar y hacer eso, y para adelante tenemos un PDF y lo que hay que hacer es pasarlo por OCR, es decir, convertir imagen a texto. Entonces, teníamos esa digitalización en mente. Dijimos, bueno, ¿cómo digitalizamos desde el 83 para adelante? ¿Cómo hacemos OCR de eso? Bueno, había que comprar una computadora de $5.000, no tenemos, pero decidimos usar una plataforma, hay muchas, Bast AI, no sé si la conocen, BAST.ay, y latina, es un lugar donde empresas y gente particulares alquila una computadora grande. Y la alquila por las que nosotros miramos, $0.50 por hora. Y entonces decidimos, en lugar de pasar todo por OCR primero, solo elegir un bloque y hacer todo este circuito con un solo bloque de 2 años, que son más o menos 16.000 páginas, y eso nos llevó más o menos 30 horas de procesamiento con una máquina grande. $20 en total. 20.000 pesos, no $12. Pero con 20.000 pesos nosotros teníamos una idea de los problemas que nos íbamos a encontrar con el resto del material. Y habíamos adelantado 6 meses, digamos, más o menos, o 2 años, o 3 años, si esperábamos una computadora. Lo mismo puede pasar con un escáner. Si uno va a tener que esperar 3 años para un subsidio para tener un escáner, lo que se está perdiendo es el conocimiento pleno de este circuito. Y eso todavía es más costoso, digamos, en términos de conocimiento y en términos humanos. Poner un sitio web con el mantenimiento sale mínimo $500 al año. Cualquier sitio web chiquito, una página web. Eso es lo que cualquier programador, alguien que hace un mantenimiento de sitio web va a cobrar por año. Lo básico, nadie le va a cobrar eso, pero imaginemos eso. Pero ahora hay otras tecnologías que hacen que uno se pueda llevar en una valija, que es un poco lo que hace todo el mundo, un sitio web hasta tanto haya un subsidio, y que es fácil de ponerlo en cualquier lado gratuitamente. Los sitios web de los proyectos de los que estoy pensando no son tan grandes,
y a veces pueden estar en un lugar esperando un subsidio con mucho menos de $500 al año. ¿Está bien? Entonces, no siempre la plata es el factor que determina si el proyecto se puede hacer o no. Y en América Latina eso tiene, digamos, un nombre que es minimal computing en todo el mundo, con el uso de pequeñas cosas para tratar de hacer grandes proyectos. Y en América Latina hay gente que escribe sobre eso todo el tiempo, tratando sobre software abiertos o programas abiertos, no usar corporativos, tratar de encontrar formas comunitarias de resolver problemas, etcétera. En ese marco pongo que el dinero no es tan importante. Es importante, pero a veces hay que esperarlo y mejor generar este tipo de herramientas para esperarlo con ganancias. Lo que no se puede hacer, para la escena 1 y la escena 2, pienso yo, esa es mi idea, es dejar de publicar. No publicar los resultados que no hay. La gente piensa que eso es publicar, sino publicar o discutir en foros los problemas que sucedieron a nivel de anécdota o a nivel de desafío concreto. Los programadores piensan en términos de desafíos, nosotros pensamos en términos de problemas generales, pero hay que pensar en términos de desafíos también y contar los desafíos que tuvimos en el proyecto de digitalización, obligarnos a los historiadores e historiadoras a escribir en revistas como de plataformas como Arxiv, ¿no? Donde escriben programadores, escribir con los programadores en esas plataformas y obligar a los programadores a que escriban en revistas nuestras. Generar ese tipo de intercambio a partir del error, a partir del fracaso o a partir del éxito, ¿no? Contar un poco esas experiencias, no en los resultados, sino en la experiencia. Esa es la forma, me parece, de esperar un subsidio. Y es una tradición que en otros lados está, que tal vez porque tienen exclusivas, no sé por qué, pero en otros lugares se escribe mucho a nivel de blogs, a nivel de entradas, a nivel de, suben papers en Zenodo, suben papers en Arxiv. Son comunidades que son parte del circuito académico, pero que nosotros como historiadores y historiadoras no conocemos mucho. Ese es un lugar para que si alguien quiere conectar con nosotros y está en la misma, es la forma que tiene de hacerlo. No desde los resultados, que tal vez no le interesen, porque son otros papeles, sino desde los problemas. Me estoy demorando mucho, me parece. ¿Qué minuto? Bien. Tercera escena, la IA, inteligencia artificial. Es algo cada vez más va a ser una escena que ocupe las otras, ¿no? Hace un tiempo estuvimos con Sandra, compartimos un debate con un especialista, un informático, además un académico, alguien que sabía todo, hace 2 años, más o menos, ¿no? En Hippen. Bueno, el director del centro de informática, ¿no? Y él nos decía, en esa reunión nos decía una cosa, con respecto a la IA. La IA en poco tiempo va a hacer su trabajo, el de historia. Pero no conviene pedirle que codifique, que haga, que programe, porque programa mal. Yo salí un poco mal, porque yo no podía decirle lo contrario, porque no sabía si programaba bien o programaba mal, pero él sabía que iba a hacer mi propio trabajo. 2 años después, la IA codifica muy bien. Nosotros podíamos usar la IA para todo el proyecto de Parlamento, no programar, no saber programar. Si sé conversar con la IA porque tengo un dominio sobre los datos, la IA me puede codificar todo lo que quiera. Pero es verdad que también quizás nuestro trabajo sea un poco más barato que hace 2 años por culpa de la IA. Es un debate que yo no quiero entrar, pero lo pongo porque tiene que ver con lo que sí voy a decir sobre la IA, que es a partir de un ejemplo también, ¿no? Pienso que, bueno, que la automatización es buenísima. Si uno le pregunta a cualquier persona que está digitalizando si usa la IA y qué le parece la IA, le va a decir que es muy buena. Se pueden ver en los foros internacionales también. Están los que odian digamos, cuestionan seriamente la IA por que es pura automatización y corporativa, y están los que tienen pequeños proyectos de digitalización y me sirvió, es buenísima. Porque en el fondo tenemos un núcleo de instrumentalismo que hay que discutir, ¿no? En el contexto en el que se dan todas estas cosas es que somos un poco formados de otra manera y todavía apenas vemos los contornos de esta formación posible hacia adelante. Entonces, somos más instrumentales con las tecnologías. Entonces, estamos contentos. Pero yo lo que diría es que
podríamos dejar que la IA haga mucho de nuestro trabajo, pero lo que no podemos permitir es que construya representaciones de lo social a partir de probabilidades. Es decir, básicamente que no se equivoquen nombres, por ejemplo. Yo puedo aceptar que la IA se olvide de la mitad de una columna de una discusión parlamentaria, porque ya sé cómo renegar con la laguna documental. No me parece tan problemático, pero que confunda un nombre de diputado me parece más problemático. Y que confunda un nombre de un desaparecido o que diga que el nombre de ese desaparecido es el mismo que está 3 páginas después, es todavía más problemático, porque eso no tiene que ver con un error, sino que tiene que ver con una manera probabilística de generar un dato, y ese dato además, confundirnos es un dato que para nosotros tiene que ver con lo real. Una discusión más grande, pero digamos, ese es el borde de la automatización con datos textuales sensibles, que siempre para nosotros cualquier dato es sensible, pero hay algunos más que otros. Lo mismo pasa con los resúmenes. Hay textos que dicen, bueno, resume muy bien, pero cualquier historiador o historiadora, si está viendo eso lo escribe Ian Birlaf, que dice, yo trabajo con testimonios del Holocausto. Si a veces a mí, en un testimonio de un Holocausto, un detalle es más relevante que cualquier resumen hecho por una IA. La IA no se detiene en ese dato relevante, entonces hay un problema. Hay que pensar esos temas. Voy a hacer, no voy a poner mi ejemplo acá, o lo voy a hacer rápido para cerrar esta parte, que es, digamos, a nosotros nos pasa que la IA se olvida partes de los debates parlamentarios. También nos pasa que confunde nombres, que le pone nombres de los que conoce. Porque hace 30 años hacer un OCR era sencillamente poner una máquina que más o menos adivine la letra en una imagen. Ahora los modelos de lenguaje son multimodales, es decir, son más pesados, pero además hacen OCR y leen, miran la imagen. Es decir, hacen el mismo trabajo que se hacía hace 30 años, pero además miran la imagen y deducen. Por eso pueden adivinar lo que es muy borroso, pueden detectarlo, pero también pueden inventarlo, ¿no? Pero tienen una potencia, es un programa al que se le promptea, no es un programa que la dejan correr, se le escribe un prompt al programa adentro para que haga cosas, ¿no? Son más complejos. Entonces, en esa complejidad, a veces ve que dice moción, 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 dice, ah, no, esto ya lo pasé, es la misma moción, y se deja una moción afuera. Eso se puede arreglar. También se puede arreglar que confunda Cavalli con Cavallo. Se puede arreglar porque uno le da un léxico y lo obliga a manejarse ahí. Pero diferente es que alguien, porque existe la posibilidad de cruzar documentos de la dictadura con una visualización compleja, porque existe lo haga, ¿no? Ahí son decisiones que son de otro tipo de umbrales, no entre ceros y uno. Y eso es lo que, digamos, hay que darse el tiempo en cualquier proyecto para debatir. Si es necesario usar un modelo probabilístico con algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el Slave Voyage tiene tráfico de esclavos y en su base de datos muchas de sus columnas tienen valores nulos porque no los tienen. Entonces, ¿qué decidieron? No usar una aproximación probabilística para esos valores que podrían ser deducidos por otras columnas. Decidieron ser deterministas. No hay valores ahí. ¿Qué está pasando ahora? Que ponen una IA a trabajar y hacen promedios, cálculos y le generan un valor. Es un valor probabilístico. El grupo del proyecto en el que estoy decidió hacer con algunas columnas eso también. Pero yo estoy seguro que los historiadores que estamos ahí no entendemos bien del todo qué quiere decir probabilístico cuando es un dato sobre una realidad concreta en la que estamos tratando de mirar. Eso sería la cuarta escena. La cuarta escena es éxitos. ¿Por qué digo esto? Porque eh, armar un buen proyecto significa también administrar esfuerzos. Y si me preguntan a mí, para mí lo más importante es tener una buena captura, una imagen buena.
y después en el futuro alguien va a hacer algo bueno con eso. Eso si me preguntan a mí. Pero si ustedes ven AIRA, la página de la asociación que va juntando colecciones de revistas y las pone en línea, AIRA tiene una colección de revistas buenísima, muy consultada, que son PDFs, PDF de los que no se puede extraer información, solo se puede leer, y es muy consultada y está buenísima. Nosotros en el proyecto de José Luis Romero, hace 10 años dijimos, no, el futuro va a ser marcado TEI, y nos pusimos a hacer un marcado semántico, y armamos una API para que la gente pueda bajarse todo lo de José Luis Romero de un saque y procesarlo en su computadora. Hace 10 años hicimos eso. Nadie lo usó. Nadie usó eso. Está ahí. A veces hay que administrar esfuerzos. El éxito no es, digamos, cualquier proyecto de digitalización está siempre en relación con la comunidad que lo lee, con que lo trabaja. No tiene por qué necesariamente ser lo que nos digan de algún lado, o aspirar a parecerse a otros. Pienso que estas 4 escenas vale la pena para discutir, no para teorizar, pero yo lo digo en el marco de una formación de la que apenas conocemos los contornos, y necesariamente vamos a tener que ir participando, porque estos temas como de la digitalización y de los datos ya están en nuestro escritorio, y ya todo el tiempo los estamos procesando o dando por sentados, haciendo lo que otros nos dicen que hagamos. Nada más. Pero la instancia, ahí está bien. Bueno, lo mismo que Nicolás, agradecer al Comité Académico de Historias, Regiones y Fronteras, a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y muy especialmente a los organizadores locales de este evento, que la verdad asumieron con una vara muy alta, digamos, la gestión, y creo que eso que siempre es muy importante señalarlo. Lo que implica gestionar este tipo de reuniones, sobre todo en los contextos que nos tocan transitar, no es fácil, y me parece que eso hay que siempre ponerlo en valor. También a Nicolás, agradecerle a Nicolás, porque Nicolás de alguna manera oficia casi como un precursor. Él dijo 10 años, si no es menor, digamos, porque está instalando estos temas, y dijo otra cosa que me parece muy importante señalar, que nosotros no nacimos, digamos, no tenemos una formación disciplinar que nos hubiera llevado a estos conocimientos. Todos estamos llegando por necesidad, por convicción, por transversalidad, pero sí hay, me parece, una preocupación concreta y central de saber que esto es una transformación, y que es una transformación que que debe impactar a nuestra disciplina. Esto que él comentó de que el archivo Romero no se consulte, creo que es una muy buena señal también del momento que disciplinarmente estamos transitando. Porque las cuestiones de cómo manejamos la información, cómo la recuperamos, cómo digitalizamos, cómo ampliamos nuestro universo de datos en las investigaciones, debería ser muy importante, porque implica también cómo hacemos historia, cómo transferimos y producimos este conocimiento, y también, para mí es muy importante, cómo formamos a las nuevas generaciones de historiadoras e historiadores, que no necesariamente deberían anclarse como hoy en salidas laborales ligadas a la docencia o a la investigación, insisto nuevamente, en los contextos o escenarios que nos tocan transitar. Yo voy a asumir con muchísima humildad el rol de portavoz, digamos, porque como les dije antes, nosotros accedemos a estos temas por distintas intersticios, digamos, y en últimos, sobre todo en estos últimos tiempos,
Y quiero hacer énfasis justamente en la labor del equipo de trabajo, que tampoco piensen que es una comunidad muy extensa, es un laboratorio de recuperación de archivos frágiles que tiene muy poco tiempo, pero sí que tuvimos bastante claridad para conformarlo, no solamente en términos de metas y objetivos, sino en poder tempranamente acceder a en particular, subsidios de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de Santa Fe, que también debo decir que es una rara avis porque es un área que tiene más de 20 años, que ha pasado por distintas gestiones de distintos partidos y que se sostiene en el tiempo. Y que con distintos énfasis, distintos programas, ha sostenido subsidios y proyectos que colaboran y mucho en que se puedan seguir llevando adelante investigaciones particulares. Por ejemplo, en áreas de género, que no es lo común. Entonces, quiero resaltar lo del equipo y en particular quiero resaltar el trabajo de becarias que están haciendo sus tesis doctorales y que en realidad son las que impulsan y renuevan, ¿no? Por eso vuelvo al rol de portavoz, ¿no? Más allá de la preocupación alrededor de fijar realmente política y lo que estamos haciendo también desde nuestros roles, de fijar política pública alrededor de cómo manejar la información. En particular, digamos, me parece que es importante poder sistematizar, y esta es una de las metas de la intervención, el estado del arte sobre la cuestión, es decir, un pantallazo muy general. Y también dejar sentado que es importante trazar desde la simpleza y la cooperación, algo también de lo que Nicolás señaló antes, una hoja de ruta a partir de las experiencias, pero también teniendo claro metas y objetivos y teniendo claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos y para qué queremos recuperar los datos de información y cómo manejar también las cuestiones de lo analógico, lo digital, el acceso público y abierto. Hay numerosas cuestiones que son centrales. Y también pensar en una transformación que tiene que ver con sistematizar nuevos corpus documentales que no están en estructuras institucionales de archivos o colecciones, sino que justamente son novedosas en ser pensadas como tales, y después sobre el final voy a dar un ejemplo, que permiten también pensar nuevas temáticas, pensar nuevos problemas y pensar también en la transformación de lo que significa problematizar sobre otras áreas que no han sido transitadas todavía de forma regular y con mucha producción en nuestra historiografía. Bueno, de alguna manera, y voy a hacer un poco eco de lo que dijo Nicolás, de las grandes transformaciones que se están llevando adelante en las últimas décadas, y me parece que el término de cambio tecnológico también ha sido interpretado como un giro digital, como una revolución digital, como un proceso que nos podemos referir como una revolución tecnológica centrada en la información, o una revolución mediática marcada por un desplazamiento de la cultura hacia otras formas de la producción, la distribución y la comunicación mediatizadas por las computadoras. Justamente todas las tecnologías digitales que son usadas para el almacenamiento, el tratamiento, la gestión, la creación, la transmisión y la recepción de información y de mensajes en todo tipo de formatos. Los cambios de esta llamada revolución digital son bastante significativos, ¿no? La expansión global de Internet profundizó, aceleró el proceso, transformando no solo los soportes, sino también las lógicas de organización, preservación y acceso de los documentos. Las propiedades de los objetos en la red, las operaciones necesarias para que puedan ser archivados, implican justamente replanteamientos en lo teórico, en lo metodológico del tratamiento documental, sistematizado en nuestra formación por lo analógico. En este sentido,
luego de ser digitalizados o creados en el entorno digital, estos objetos deben adoptar formatos y estándares de calidad compatibles con nuestras necesidades y al mismo tiempo con la preservación a largo plazo. Y esto me parece que es muy importante señalarlo, ¿no? Esto de que lo analógico, esta sensación que transcurre, la fragilidad de lo analógico, la pérdida del papel, lo que no se puede guardar, y la visión de lo digital como seguro, constante y adecuado. Y esto realmente es un gran problema, esta concepción, porque lo digital puede ser mucho más frágil que un documento papel. Justamente, no es solamente cómo lo conservamos, sino también cómo accedemos a través de distintas plataformas para que sigan estándares o buenas prácticas que guíen su uso o interoperatividad. Y aquí nuevamente pensar en qué significa que la documentación esté accesible, que sea pública, que se pueda consultar remotamente o que se pueda consultar de forma accesible y segura. El ejemplo del archivo Hellman creo que es muy, muy clarificador de esta cuestión, ¿no? Por otro lado, también la perspectiva de la necesidad de visibilizar rápidamente, casi en términos de marketing. Vamos a poner en línea rápidamente un archivo, quizás no de la forma adecuada, para poder generar una transformación en la visibilidad de nuestras acciones, de nuestros proyectos o de justamente la problemática que queremos transitar. Hay otra cuestión, y que hace al marco de este encuentro, que si bien las tecnologías están marcadas hoy por una escala planetaria, también las formas en que penetran estas nuevas tecnologías en Argentina y en América Latina conocen dinámicas particulares, que no son siempre las globales, por distintas razones, pero que tenemos siempre que comprender para poder llevar adelante nuestros proyectos territorializados, es decir, cómo estamos pensando estas dinámicas cuando tenemos un proyecto en nuestro medio académico, en nuestro medio científico o en términos de colaboración regional. Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. Bueno. ¿Y cuáles son estos desafíos? Bueno, un poco también en las sucesivas anécdotas que Nicolás planteó, lo presentan. ¿Cuál es lo más complejo, sobre todo en América Latina? Y en esta última década eso es bastante regular. El acceso al equipamiento, el acceso a una conectividad fija y móvil adecuada, las ampliaciones de banda ancha, el núcleo de transformación digital, excediendo lo estrictamente técnico y que plantea también en particular los interrogantes estructurales en cómo producimos los datos, los ponemos en situaciones, es decir, los podemos hacer compatibles o no, comparables o no, y también cómo los circulamos. Nuevamente, la cuestión de lo abierto, lo público, lo cerrado, qué hacemos, cómo manejamos también las distintas legislaciones nacionales que hacen o que regulan cómo esos datos van a circular, cómo los podemos utilizar, cuáles son los alcances y cuáles son las dinámicas particulares. También, bueno, ni que hablar de las cuestiones de la inteligencia artificial, que bueno, y la anécdota que antes Nicolás señalaba, el director del CIFACIS es Pablo Granito, es un instituto de doble dependencia, y él en ese entonces nos dijo, bueno, esperen 5 años. Y dijo, bueno, no, quizás en menos, quizás en 2 o 3 años tengan resuelto estas cuestiones. El avance es tal que evidentemente esto lo van a poder resolver sin tener que volverse ustedes como investigadores, programadores, que es un gran desafío, porque nunca lo seremos, porque para eso estudiamos historia. Pero también abre otra cuestión que es central, que es que siempre nuestros proyectos tienen un horizonte de caducidad muy cercano. Es decir, es como que tenemos un muro muy cerca que todos los proyectos, es decir, todos estos aprendizajes pueden volver muy rápidamente en algo obsoleto.
Entonces hay otro desafío, es decir, cómo estamos pensando estas discusiones y cómo tenemos que buscar herramientas para poder pensar estos procesos de digitalización, manejo de datos, que sean viables, posibles, que se puedan recuperar y que hagan una base muy consistente que no se torne obsoleta. Y hay otra cuestión que señaló Nicolás que a mí me parece central, que no nos digan qué tenemos que hacer, que dialoguemos sobre qué tenemos que hacer, porque tenemos muchísimo para decir alrededor de cómo recuperar esos datos, cómo conceptualizarlos, cómo utilizarlos para nuestros universos de investigación y también cómo gestionar también política pública al interior de nuestras unidades académicas o unidades de investigación de referencia para poder llevar adelante una serie de proyectos institucionales que nos aseguren que vamos a poder manejar de forma segura y regular esa información. Em, Evidentemente, otra cuestión que hay que tomar muy en consideración es que este proceso que nosotros vinculamos a las humanidades digitales no es un proceso que surge de la nada ni como una simple traslación de modelos hegemónicos, sino que también se dan a la par de los reacomodamientos que también se sitúan en las tradiciones académicas previas que están circulando. Es decir, las humanidades digitales también tienen un contexto de surgimiento, tienen un contexto de difusión y tienen un contexto de debate. Y en particular, esto simplemente lo digo como apostilla, pero es importante considerar que mucho de la difusión de las humanidades digitales en Argentina hoy está mucho más vinculado al campo de la literatura, de la crítica literaria, que al propio campo de la historia, por ejemplo. Hay varios momentos de cómo se piensa el enfoque de las humanidades digitales dentro de lo que nosotros, de alguna manera, vamos a estar transitando. No podemos eludir este proceso en el cual creo que es importante, digamos, reconocer, ¿no? Que, bueno, se caracterizó fundamentalmente por un enfoque predominantemente cuantitativo y orientado a la construcción de infraestructuras, centrado en la digitalización a gran escala, el marcado de texto, la creación de bases de datos y análisis textual asistidos por computadoras, con una continuidad en la tradición de la informática en las humanidades, entendidas inicialmente como un soporte técnico del trabajo académico, es decir, esta asociación. Un segundo momento asociado a una ampliación del horizonte ligado a un giro más cualitativo, interpretativo y experimental, promoviendo la creación de entornos, herramientas y objetos culturales nacidos digitales, así como también nuevas metodologías híbridas, modelos de publicación y formas de interacción con el conocimiento que ya no se limitaban a la cultura impresa. Y al fin, un tercer momento más vinculado al giro computacional que pone en el centro la especificidad del medio digital y la computacionalidad con el objetivo de problematizar supuestos metodológicos heredados de las humanidades impresas. Y acá también, es decir, ¿qué pasa con la lectura, la formación canónica, la periodización? Y de interrogar justamente críticamente el modo en que el software, el código, las plataformas digitales reconfiguran las formas de producción, circulación y validación del conocimiento humanístico. Me parece que acá también es importante y se incluye otra cosa que se señaló previamente, que es qué pasa con toda la documentación que ya ha nacido digital y que ya ahora es muy importante. Si estamos pensando, por ejemplo, en archivos institucionales, archivos gubernamentales, estamos transitando esto, la documentación de ministerios, secretarías, no va a estar impresa, ya está en formato digital y no, y pongo entre paréntesis, no cuestiono, qué normativa de preservación de esa documentación se está fijando para salir de la trampa de pensar que se elimina el papel, no se necesita espacio, porque eso
es ficcional. Se necesita otro modelo de espacio, pero espacio se necesita. Se necesita otro modelo de estructura de sostenimiento de la información, pero se necesita. Y lo más importante, lo que significan recursos humanos apropiados para la conservación y para asegurar que esa información no se pierda, esté disponible, y no solamente en el corto plazo, sino el mediano y largo plazo. Lo que podemos decir entonces es que el proceso de las humanidades digitales, sobre todo para América Latina y para Argentina, es lejos de ser homogéneo, es muy diferenciado, está marcado por trayectorias históricas, institucionales, geopolíticas diversas, se entra antes, después, se fijan políticas distintas. Y también pensar en que este proceso no es lineal, sino me parece que una buena metáfora es pensarla como un mosaico. Es como que vamos construyendo una etapa y que ese proceso está justamente en construcción, se está llevando adelante en este mismo momento, y que las tradiciones son reconfiguradas de una manera, les diría, vertiginosa. Lo que en el 2017 nosotros colocábamos como una meta, que era un digitalizador de cama, ahora, es decir, no pasaron 10 años. Y ahora tenemos otros desafíos, se trabaja de otra manera, y probablemente el año que viene tengamos nuevas cosas con las que tratar de trabajar e insistir sobre estas cuestiones. También señalar que este proceso del desarrollo de las humanidades digitales en Argentina y América Latina no se produjo desde el centro de la academia. Y esto hay que instalarlo. Es decir, por eso es tan difícil colocarlo como un gran problema, sino que por lo contrario se produjo de manera gradual desde los márgenes disciplinares hacia adentro, en muchos casos articulando prácticas docentes, proyectos de investigación, experiencias colaborativas que justamente refuerzan esta idea de mosaico. Heterogéneo, porque es bastante difícil poder buscar líneas comunes, pero me parece que es también importante poder presentarlas y poder hacer el esfuerzo de encontrar las líneas de continuidad en la diversidad. Quiero resaltar acá algo que no es menor y que muchas veces pasa desapercibido, que es la creación de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales en el 2013. Esto, digamos, es una asociación que tiene más de 10 años y que uno puede acceder a su sitio, y realmente y los invito a que lo hagan, porque de alguna manera también marca este derrotero y marca un hito más para este diálogo. Justamente también nos pone al campo en su conjunto para experimentar desde otro lugar los cambios en el tratamiento de los documentos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estas nuevas formas de digitalización, de acceso, rompe con la tradición de la consulta del documento analógico y nos pone frente a otras operaciones sociotécnicas, modificaciones en las funciones de profesionales y de los especialistas que están encargados de procesar. Y esto también hay que señalarlo. Tenemos que revisar también las condiciones del personal que asiste en archivos, en centros de documentación, en nuestros propios institutos de investigación, que tiene que realmente volcarse a poder explorar estos nuevos escenarios y poder capitalizar, sistematizando estos recursos y poder transferirlo de una manera más clara, más rápida y también más eficiente al colectivo de cada una de las instituciones. Me parece entonces que en este momento que nos toca atravesar, tenemos tres fenómenos. Es decir, bueno, ¿cómo digitalizamos las fuentes analógicas de la mejor manera? ¿Cómo las conservamos? ¿Cómo trabajamos con el aumento de los documentos ya nacidos digitales?
y enfrentar lo que decía antes, la forma en que son almacenados, en tanto los documentos digitalizados como los masivos digitales en archivos, y también todo lo que significa la expansión global, tanto de Internet como de todas las operaciones que enfatizan justamente todo el paradigma archivístico con el que nos estuvimos manejando hasta la actualidad, y donde la cultura impresa era el centro de ese universo. Es decir, acá lo que se está también poniendo en cuestión es ese paradigma de la cultura impresa y de todas las operaciones técnicas alrededor de eso, y de todas nuestras operaciones metodológicas en el campo para acceder a esa documentación de esa cultura impresa. Nicolás señaló lo del PDF. Bueno, eso es para señalarlo, porque la digitalización de un material solo en PDF no cambia la operación que hace el investigador o investigadora. Es decir, en lugar de leer un documento analógico, estamos leyendo el mismo documento en pantalla. Es un símil, pero la operación es la misma. Es decir, no hay una intervención desde estas nuevas metodologías que puede implicar la digitalización para que nosotros manejemos de otra manera esos datos. Y eso es singular, porque ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Tenemos que seguir digitalizando de esta manera? Quizás sí, para algunos puede servirle. O tenemos que dar un poquito, un giro más, para poder trabajar con esos materiales en otro marco. Por otro lado, también nos estamos enfrentando a algo, hablamos de los recursos económicos, los recursos deseables, los recursos humanos que son sobre todo deseables que podamos emprender, y acá tenemos que hacer un esfuerzo por pensar estos nuevos modelos de personal de apoyo. Y por otro lado, también tenemos que pensar que hay una reducción de los costos, hay una reducción de las posibilidades de acceso, de reproducción, y que tenemos que estar justamente empapados de estas transformaciones para poder evaluar de manera más eficiente, de manera más rápida, estas transformaciones y capitalizarlas en nuestro favor. Por otro lado, la de la incorporación de las herramientas técnicas, saber que lo que podemos estar incorporando en el 2026 quizás tenga un límite temporal en el 2028, y saber que necesitamos justamente tener condiciones muy seguras de guarda para poder enfrentar esas transformaciones en los cambios tecnológicos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Por otro lado, me parece que tenemos que salir de la lógica del archivo, archivo en el sentido de esta idea, las viejas y nuevas ideas del archivo, y pensar más en una perspectiva de un patrimonio documental. Bueno, a ver, ¿cómo trabajamos con...? Porque las condiciones de cómo guardamos, qué guardamos, cómo nos preguntamos alrededor de los materiales, tienen que ver con que comencemos a discutir también en un plano mucho más transversal las cuestiones ligadas a esos documentos que son el insumo fundamental de las investigaciones en el campo de lo social en su conjunto y en particular en el de la historia. El proceso justamente implica que no vamos a tener nunca una modalidad unitaria, no vamos a tener un escáner inmutable, sino que tenemos que justamente adecuarnos a esta versatilidad y este cambio que realmente nos provoca un poco de angustia, porque tiene que ver con la incertidumbre. Tenemos que salir del manual habitual de metodología y sumergirnos en un campo en el que no somos idóneos, que tenemos muchísimo que aprender, y creo que para nuestro colectivo, enfrentar algo que no es común, pero hay que hacerlo, decir no sé.
y saber que hay cosas que no vamos a saber y que necesitamos justamente poder dialogar, poder comprender y poder asociarnos con otras disciplinas, con otras profesiones para poder realmente transformar la investigación. Y por otro lado, preguntarse alrededor de algo que a mí me parece también muy importante, que es ¿para qué digitalizar? Porque también ocurre que pretendemos digitalizar a tontas y a locas. Es decir, hay un archivo y salimos despavoridos. Bueno, ¿para qué digitalizar? Es lo mismo cuando buscamos documentación para una investigación. Es la investigación la que nos dice qué documentos tenemos que trabajar. Esa base, ¿eh? Eh, ¿Cómo vamos a seleccionar? ¿Cómo los interrogamos? ¿Qué preguntas le hacemos? Bueno, ¿para qué digitalizar? Y eso me parece que el para qué digitalizar también marca una diferencia. Marca una diferencia entre pensar el patrimonio documental y no pensar exclusivamente en un archivo que conserve documentación. El patrimonio documental, a mi modo de ver, es mucho más plástico y nos permite pensar en términos de una operatividad más directa de lo que significa nuestro propio desarrollo de investigación. Por otro lado, saber que la digitalización implica no solamente mejoras en las formas de acceso, la distribución, la disponibilidad, sino que también rompe barreras geográficas, nos permite consultar documentación que no está territorializada, que no está cercana, nos permite ampliar los potenciales usuarios, es decir, ampliar las bases de diálogo y de desarrollo de redes científicas y académicas, también comunitarias, porque este patrimonio documental también puede viajar hacia otras esferas que no sean exclusivamente la investigación académica, sino que también pueden impactar sobre la comunidad en su conjunto, sobre espacios particulares, sobre minorías, diversidades. Y por otro lado, saber que los documentos digitalizados pueden ser objeto de operaciones difícilmente realizables mediante un abordaje tradicional. Las búsquedas de palabras, el análisis textual, las visualizaciones, los modelados temáticos, es decir, es un universo que también tenemos que contemplar y que tenemos que incorporar a las posibilidades metodológicas disciplinares. Ampliar los universos, los contextos de interpretación, los universos de trabajo, los proyectos comparativos. Bueno, es una cuestión que es sumamente sugerente y que realmente también nos llena de entusiasmo, porque permite también salvar muchas veces, bueno, a todos les ha pasado, que uno ir a un archivo y que lo que sabíamos que está no se puede consultar, que lo que sabíamos que estaba se perdió, que los materiales que teníamos adentro de una computadora, el disco rígido colapsó y los perdimos, que en un intento de robo salió volando el disco externo y se rompió y perdimos la información recolectada. Bueno, numerosas cuestiones que hacen al día a día, a lo pequeño, pero que realmente transforman cómo estamos accediendo a esas transformaciones. Por otro lado, pensar en grandes proyectos de digitalización temprana de documentación, de poder considerar y proyectar, digamos, formas de documentación para el mediano y largo plazo que vayan más allá de conservar por sí mismo y que se piense estas acciones dentro de grandes programas de investigación. Por otro lado, también tomar en consideración que la acumulación indiscriminada de archivos digitales, organizados con criterios arbitrarios y sin un esquema normalizado, también puede conducir a la conformación de archivos que sean inaccesibles porque no se pueden consultar, porque no se pueden comparar, que no tienen elementos comunes y que son un símil de los fondos analógicos desordenados, con
escasa posibilidad de acceso y sin soportes adecuados de almacenamiento. Hay un ejemplo, que eso lo brinda Chartier, que habla de los procesos que se iniciaron a comienzos del siglo XXI, sobre todo de políticas sistemáticas de microfilmación en bibliotecas de Estados Unidos y de Europa, que llevó justamente al extremo de microfilmar y destruir o vender colecciones completas de diarios que terminaron fragmentadas, descontextualizadas, vendidas al mejor postor en el mercado. Y justamente considerar que estos fondos documentales, esos libros, esos diarios, esas revistas, esos epistolarios, etcétera, etcétera, también no hablan por sí, no solamente hablan por sí mismas, sino también hablan de lectores, de ciudadanos, de herederos de un pasado, que son fundamentales para pensar en cómo diseñar las políticas de digitalización que no provoque la desaparición de los objetos originales y que tomen en consideración como ejemplo fundamental la debida contextualización de los fondos. Y ahí creo que desde la historia tenemos muchísimo, muchísimo para decir. Justamente, bueno, entonces voy así de rápido. Creo que hay que salir, sin entrar en el debate alrededor de la topografía de la información, hay que pensar en lo que significa el ritmo, las probabilidades de la digitalización documental y también pensar en los procesos de desigualdad, sobre todo en el contexto argentino, en donde proliferan proyectos de digitalización orientados tanto a la consulta institucional como a iniciativas de investigación puntuales o a la difusión patrimonial, ¿no? Pensar en que los proyectos que ahora son parciales, que son inconexos, necesitan que podamos tratar de saldar estas dificultades y pensar la diversidad en un plano de igualdad, para poder justamente pensarlo. Nosotros desde el laboratorio, les voy a contar dos cuestiones y ya para cerrar, nos preocupaba muchísimo esto y tuvimos muchos debates y muchas precauciones, sobre todo de las becarias, alrededor de poder configurar una guía de buenas prácticas. Bueno, al final esta guía fue guía de recomendaciones de buenas prácticas no prescriptivas, es decir, pusimos todas las cuestiones para cuidarnos. Y eso lo editamos en el último número de la revista Estudios del ICIR. La coordinadora de la revista está aquí, es Dolores Rivero. Y es una guía muy sencilla que se basa en documentos nacionales e internacionales, sobre todo la guía, la FATCI, la guía técnica em, que en realidad establece estándares internacionales para la digitalización del patrimonio cultural, la guía de digitalización documental del Sistema Nacional de Documentación Histórica del 2019 argentino, una serie de recomendaciones también en digitalización que van desde recomendaciones por ejemplo, de Fiocruz en Brasil, y justamente los alcances que nosotros queríamos definir en este documento es definir límites para el flujo de trabajo dentro del laboratorio, las finalidades primordiales, realizar planes de digitalización específicos por cada uno de los proyectos, soporte, plazos, metodologías, trazabilidad. El carácter informativo y orientativo no prescriptivo de la guía también nos llevaba a que pensarlos en términos dinámicos, en términos de revisión, trazar unas pequeñas recomendaciones alrededor de la preparación de los proyectos, la selección de los documentos, su fundamentación, su relevancia, la evaluación del estado, las condiciones de manejo generales para la digitalización, analizar y describir el software, los equipos, es decir, que la mayor cantidad de información que puede estar preservada y además
el propio proceso de digitalización, estableciendo pautas muy particulares, preparación de los documentos, conservación, mantener la unidad, la captura de imágenes, el control y revisión de la calidad, y lo más importante, el almacenamiento y gestión de los archivos y de la documentación. Y esto no es menor, porque en general digitalizamos y después eso se guarda de una manera no apropiada. No digo que no mal, digo no apropiada. ¿Por qué? Porque primero, lo que tenemos que hacer a esa documentación es gestionar tablas que permitan tener metadatos adecuados para poder procesar los datos, identificación, gestión, acceso, uso, preservación, descripciones generales. Y justamente cuestiones que van desde lo administrativo, lo técnico, lo estructural, las dimensiones generales de la preservación. Son muy sencillas, es decir, se trabaja con plantillas de Excel, con cuestiones en donde podemos ir avanzando e incorporando también mayor cantidad de información de acuerdo a las necesidades del proyecto que refiere a la digitalización del corpus. Los archivos derivados, cómo guardamos el famoso crudo, cómo hacemos la documentación que tiene que ser puesta de una manera más accesible para consulta. Separar siempre los archivos maestros de las copias de consulta, numeraciones correlativas, nombres significativos, es decir, sistematizar cómo, de una manera adecuada, cómo nos manejamos para poder encontrar los materiales y dejar normas institucionales que vayan más allá de las personas que lo gestionan. Es decir, pensar estos corpus documentales, este patrimonio documental, más allá del investigador, la investigadora, el grupo de investigación, que se adapte en el tiempo, es decir, pensar esto en términos de documentación, en términos de datos comparable, cooperativo, compartible. Revisar las cuestiones legales, estabilizar la política de acceso, evaluar la cesión, donación, aceptación, etcétera, etcétera. Y lo más importante, la triple o cuádruple guarda. Disco local, soporte externo, repositorio remoto. Cuando hablamos, acá también se abre otro tema, los repositorios hipermediales de las universidades, del propio CONICET, el tema de los servidores propios que permitan poder gestionar en espejo la documentación, saber si hay un colapso, incendio, esa documentación va a estar segura en otro servidor, en otra máquina, y que no va a ser hackeado, destruido, limitado, etcétera, etcétera. A ver, les quería hablar de una experiencia que quizás que se la digo rápidamente para poder cerrar. Nosotros digitalizamos cuadernos de laboratorio. ¿Qué son los cuadernos de laboratorio? Los cuadernos de laboratorio son unas bitácoras de investigación que en general todos los laboratorios en el área de las bio tienen. Ese cuaderno a nivel global, acá en Argentina es difuso como está. El cuaderno es del investigador o investigadora, pero es del laboratorio. Por lo tanto, el cuaderno no puede salir con el investigador. Es la investigación de una tesis doctoral en general, una tesis de licenciatura, una tesis doctoral, pero también un proyecto de investigación. Y marca todo el proceso. Es lo mismo que si nosotros lleváramos una bitácora de nuestra propia investigación y la conserváramos en nuestro instituto. La iniciativa surgió de una manera muy natural. Bueno, tenemos estos cuadernos, se están perdiendo. Bueno, cuando iniciamos el trabajo con los cuadernos, empezamos a hacer todo el proceso de contextualización de lo que significaba un cuaderno de investigación. Bueno, se abrió una puerta para poder llevar adelante una historia de la ciencia argentina totalmente diferente. ¿Por qué? No solamente en términos históricos. CONICET y vinculación tecnológica de CONICET puso el ojo ahí, porque los cuadernos de laboratorio son el soporte fundamental para las patentes y la propiedad intelectual. Ante cualquier solicitud, querella legal, el documento que se utiliza para poder decir este compuesto, esta muestra, este desarrollo, esta idea, es de tal investigador o investigadora y pertenece a la investigación que financió CONICET. Es una documentación fundamental. En Argentina no están sistematizados.
les doy el cierre. Esto lo hicimos durante el año 24, parte del 25, hicimos una presentación y además de digitalizar 16 cuadernos de 3 investigadores superiores y principales de CONICET, hicimos toda la tarea de entrevistar a los investigadores e investigadoras, contextualizar, periodizar la investigación, ubicarla en el proceso del desarrollo de la química orgánica, trabajar en conjunto con el equipo de becarios también del Laboratorio de Química Bioorgánica. Uno de los proyectos, de la nueva línea de proyectos que CONICET aprobó, es un proyecto que reúne a casi todos los institutos de química del país y la meta es organizar una quimioteca nacional. La estructura para llevar adelante este proyecto y esta propuesta es lo que nosotros hicimos muy humildemente en nuestro laboratorio, de una manera colaborativa, con un stand costo cero que vinculó el laboratorio de recuperación de archivos frágiles con el laboratorio de química bioorgánica. El martes tuvimos una entrevista y pusimos nuevamente en vinculación a los becarios. Un becario del Laboratorio de Química Bioorgánica está llevando adelante aplicaciones que permiten recuperar los gráficos de los cuadernos de laboratorio y procesarlos en una clave para poder justamente refrendar dónde se va ubicando estos procesos de investigación y estas muestras. Esto a mí, hace 3 años, la verdad, no lo hubiera pensado que podría suceder. Hoy debo decir que nosotros estamos en condiciones hoy, no solamente en nuestro laboratorio, sino que creo que buena parte de las distintas experiencias de digitalización que se están llevando adelante en Argentina, de poder llevar adelante estas propuestas. Salir también de la digitalización de fuentes más clásicas de nuestra labor historiográfica y pensar en esta nueva documentación que no solamente habla, son muy sugerentes, de esa investigación en particular, sino que habla también de una sociabilidad académica y científica al interior del laboratorio, porque es muy interesante ver lo que se pone al margen, lo que se dice, las peleas que quedan expresadas a modo de casi diario al interior de eso. Por lo tanto, y ya para cerrar, tenemos que pensar con sencillez, tenemos que pensar con orden, tenemos que pensar con sistematización, tenemos que pensar en las formas de comunicar más y mejor estas experiencias, tenemos que pensar en clave de cooperación. Acá no se trata que alguien sepa más que el otro, estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de ensayo y error que tiene que llevar justamente a que esto sea continuo, que haya capacidad de transversalizar con otras disciplinas que también son fundamentales para nuestro quehacer, no solamente con el área de la informática, sino también con las otras áreas en las que podemos ponernos a dialogar para mejorar las condiciones en cómo manejar nuestros datos, cómo manejar nuestros documentos. Y también voy a cerrar con una frase que es muy conocida y trivial, pero fundamental. La información es poder y nosotros necesitamos tener buena información para nuestras investigaciones y buena información para pensar también más allá de nuestros pequeños espacios y nuestros reductos en una política de ciencia y tecnología que realmente esté pensando en estas transformaciones. Pensar en un sistema científico adecuado a los tiempos que corren y no anclado en presupuestos que en muchos casos son presupuestos más decimonónicos que propios del siglo XXI. Bueno, les agradecemos a los panelistas las exposiciones tan claras y tan concisas y al menos a mí me han interpelado mucho. Abrimos ahora unos minutos para hacer alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerles a los panelistas. Sí, está el micro. Porque no sé si te van a escuchar allá. Gracias. Bueno, yo me siento profundamente abrumada cuando después de escucharlos, me pasa cuando la escucho a Sandra. Y creo que sí,
sigo leyendo y escuchando tiene que ver con que me parece fascinante, o lo más fascinante me parece a mí, que desconozco el área, es el acceso a la información. ¿Sí? Es decir, claramente la garantía que de algún modo tiene esto de la circulación, desde que cualquier lugar nosotros podamos acceder a estos datos que si no nos implican una semana de viaje, costos que no podemos asumir, eso me parece, o sea, la cuestión del acceso abierto es totalmente saludable. Pero me quedé preocupada cuando te escuché esto que decías de, bueno, este dato, que para nosotros todos los datos son sensibles, ¿no? Es decir, bueno, un nombre, emoción. Y pienso en que cuando estamos leyendo un documento mecanografiado de los años 60, donde es muy difícil diferenciar un 6 de un 8, por ejemplo, y son 60 centavos en los 70, bueno, un error que pasa, pero si estamos hablando del siglo XIX, 60 centavos o 80 no es lo mismo. Entonces, eso me provoca mucha incertidumbre, ¿no? Entiendo que es un proceso y que no vamos a ser gente como yo el que lo va a resolver, pero bueno, esto, ¿cómo sacar este manto de inquietud o de duda, ¿no? Porque recordaba los primeros OCR, donde confundía la R y la N con la M o la F, ¿no? Con la T. Bueno, esto que era muy sencillo de resolver, pero escuchando a Nicolás veo que es mucho más complejo. Entonces, bueno, un poco cómo poder tener un poco de tranquilidad a quienes no manejamos el área. Juanela, 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 Juanela. Como la colega me llevo más duda de las que traje, lo cual está muy bien, gracias. Y más ganas de seguir metiéndome en temas, ¿no? Eso también está buenísimo. Una pregunta para Sandra, otra para Nicolás. Sandra, yo con tu laboratorio de recuperación de archivos frágiles, me gustaría si pudieras contarnos la experiencia de discusión, esto de cómo definimos un archivo frágil, porque técnicamente todos pueden serlo. Yo vengo de una ciudad que se inundó hace un año y pico, y se nos inundaron las bibliotecas, se nos inundaron, ¿por dónde empezamos? Tuvimos toda esa discusión, no está ni cerca saldada. Entonces, si ustedes se han dado esa discusión o están pensándola, ¿qué priorizamos? ¿Qué es más frágil que otra cosa? La palabra frágil me pareció reinteresante. Y con lo que planteaba Nicolás, me quedé con ganas de que siguieras desarrollando, por una cuestión de tiempo, supongo que lo habrás cortado, el tema del éxito, ¿no? Conozco tu experiencia con la colección de José Luis Romero, pionera, y yo no sé si el tema del éxito de nadie lo consulta o se consulta poco, si no es primero generar las condiciones de que podamos acceder a este material y que por ahí, a partir de ahí vos ofreces, ahí está, la app, exacto. Pero, por ejemplo, generar la oferta primero, se generará la demanda. ¿Cómo es la lógica? ¿Cómo lo pensaron? ¿O cómo se les ocurrió hace 10 años pensar en esto? Porque quizá generar condiciones de otras formas de investigar estimula nuevos problemas, ¿no? A investigar. Bueno, Voy a hablar en portuñol que desagrado tanto a brasileiros cuanto a argentinos. Me parece que la cosa de la digitalización, todo eso de la informática, de la IA, agudizó cuestiones que ya teníamos, pero que nos pasaban desapercibidas. Los datos, los documentos, eran lo que eran, lo que estaba en nuestra frente. Y eso nos colocó en otra clave de mirar con otros ojos lo que estaba en nuestra frente. Y tenemos un gran problema. Nuestra formación en historia, el método, todo está muy virado para el siglo XIX. Somos entrenados para trabajar como se trabajaba en el siglo XIX, con un caderno de anotación y todo. Nos mata eso, ¿no? Porque tiene una velocidad de la Big Data, todo eso no sabemos nada de algorítmico, nada. Bueno, estamos, con perdón de la palabra, jodidos, ¿no? ¿Cómo vamos adelante? Ese señor es un genio, porque além de historiador bueno que sabe hablar sobre
cuestiones políticas de Argentina, ahora va a saber hacer algoritmos o decir para el informático cómo lo que queremos del algoritmo. Bueno, más lo que nos salva es nuestra formación en su método. Esto que nos salva, porque cuando miramos un documento digital o no, queremos saber de dónde viene, quién ha escrito, para qué lo usó, es la misma cosa. Solamente que es mucho y en una velocidad gigantesca. Y lo que pregunto es, ¿qué mudanza tenemos que hacer en nuestra formación? ¿Dónde retenemos el método, la metodología, nuestra teoría? ¿Y dónde tenemos que avanzar? Porque los estudiantes que estamos formando no saben, como nosotros no sabemos, cómo trabajar con Big Data. Nosotros tenemos, voy a hablar de un bases que todos nosotros usamos, que ha nacido de una teoría bíblica, que todos descendemos de Adán y Eva. Los mormones, pragmáticamente, digitalizaron todos los libros de bautismo y mudó todo lo que conocíamos sobre los indios de las misiones, por ejemplo. No sabías para dónde fueron. Los libros de bautismo lo probaron, dónde estaban en el territorio, las redes de compadrío, todo. Una digitalización que no fue hecha para historiadores, no tenía ningún cuidado de descripción de fuente, digamos, frente a la pantalla, como decías, como un documento en papel. Pero hay otros datos, por ejemplo, en Brasil, desde 1975 el gobierno brasileño sabe cuándo una empresa contrata, cuándo demite, cuánto paga por mes de cada brasileiro trabajador registrado. Era una base de datos gigantesca. Pregunte cuál historiador usó esos datos. Los bancos usan, las empresas usan, porque es pública. Nosotros no sabemos cómo preguntar para aquel montón de números y nombres y todo. Imagine saber cuántos días trabajó, si estaba embarazada o no estaba embarazada, cuántos días se quedó, cuando mudou la ley de embarazo, se está ou não está, a RAIS, vocês usam o pessoal do povo do trabalho aí. Então, não sabemos fazer um algoritmo, ou não sabemos nem que é um algoritmo, nem como se forma, lo que se pode pedir para o senhor que é especialista em informática. Bueno, eu quero saber tal e tal coisa, cruzar com tal. Não sabemos. La media de Argentina, uruguayos, brasileños, paraguayos, bolivianos, toda la UGM no saben. El señor sabe, 2 o 3 colegas saben, pero tenemos que mudar de alguna forma cómo vamos a entrenar, cómo vamos a aprovechar, porque las empresas, las Big Data, saben qué horas la señora va a dormir, qué horas la señora va a hacer compra, qué hora, saben. Me mostraron un estudio que saben la media de TPM de grupos de mujeres. Yo, ¿cómo? Porque los maridos tienen que ser informados de eso, ¿no? ¿Cuándo están o cuándo no van a estar? Porque todo muda. Y es verdad, la ciencia dice que sí, pero ¿cómo saben? Porque tiene eso, una base de datos. ¿Cómo saben? Porque esta porquería sabe, nos oye, nos filma, sabe todo de nuestra vida. No puede individualizar, mas como manada sabe. Y nosotros no aprovechamos esos datos, porque el método, la teoría sigue la misma, los problemas siguen los mismos, pero nosotros estamos dejando toda una enorme cantidad de informaciones sin aprovechar. Tenemos que de alguna forma dominar eso y sin negar que tenemos colonialismo digital, sin negar que el norte manda en todo y nosotros somos grandes fornecedores de datos y de trabajo, mas tenemos que de alguna forma también pensar cómo vamos a mudar la formación en pesquisa, en metodología, y no puede ser más el esfuerzo individual de un grupo, de una persona, más como categoría, como los manuales de introducción al estudio de historia, los manuales de introducción a la pesquisa histórica. No tenemos que hacer un esfuerzo que tiene que ser más que 1 o 2 personas. Tenemos que, y porque muy rápido. Yo escribí un librito sobre cuando
tuvieron la coraje de me invitar para hablar sobre escrita y pesquisa, usos éticos de las IAs, escribí un libro. La editora llevó 2 años para publicar. Ahora no tengo coraje de poner en público porque está totalmente desfasado. Vou pegar o ISBN para mi currículo, para acender y todo, mas vou comprar todos, quemarlos, porque está todo desfasado. Es un esfuerzo que tiene que ser colectivo. Miraba, y yo creo que mostré para ustedes un archivo que tenía 18 organizadores y 340 y pocos escritores sobre el último examen de la humanidad, que es aquel artículo sobre cómo hacer un benchmark de humanas para las IAs. Son 2.500 preguntas para saber los vieses, todo. Y esto acá, UGM, es una forma de trabajo colectivo, pero no sabemos porque la historia se escribe no máximo a 4 manos, 6 manos. Y ese son, imaginen nosotros historiadores nos matáramos, si escribiéramos con 19, imagina con 340. ¿Cómo vamos a trabajar en colectivo? Si no mudar la forma de pensar historia, también vamos a ser atropelados por las big datas. Ellas, porque enquanto ustedes hablaban, ponía acá los nombres, Sandra Fernández Conicet. Me dice todo de tu vida. Poní, puedo decir acá, incluso me dice antes sobre el proyecto que terminaste tu charla, me dice todo, incluso informaciones que no me dieran. Lo mismo con el señor. No estoy hablando porque es muy veloz, es certero. ¿Y cómo vamos? Lo que está para el pasado, ¿cómo recuperar? Es imposible. Já dizia Walter Benjamin, o anjo do passado, as asas e o vento do futuro estão levando ele para trás e ele está olhando para o passado que está se desmanchando na frente dele. Nós somos somos sonhadores que queremos recuperar todo el pasado, é impossível, não está, pero podemos recuperar el futuro si nos hiciéramos la reforma y disputar essas bases, que não pode ficar com as big datas, é colonial e é colonial. ¿Por qué los bancos de Argentina saben más de los argentinos que los historiadores de Argentina? No puede ser eso. Esta es la batalla. Y tiene que nos dar plata, sí, porque no queremos saber. El gobierno tiene que atentar que nosotros es un dato que es público y es importantísimo. Discúlpeme, es porque tenía una interlocución que no tengo nunca. Yo creo que me entienden. Gracias. Tengo una pequeña consulta para Sandra. En realidad es para que nos cuente un poquito de algo que yo ya me conozco. Respecto a esto de la sistematización de nuevos corpos documentales, ¿no? Saliendo de clásicas y el acercamiento a nuevas disciplinas. Si puedes contarnos un poco la experiencia del trabajo con el herbario. Me parece sumamente interesante para compartir. Bien, breve. Gracias. Bueno, está bueno. Yo Poner en el orden que sí, quieran. no voy a ser breve, pero porque no es una rutina, no planteo breves, sino que hay que ser cansado. Solo una aclaración con el tema, tiene que ver las tres intervenciones. En lugar, la gente no consulta lo más sofisticado que hicimos en el archivo de Patrimonio Gómez. Era nada sofisticado, ese marcado semántico que es XML-T. Hace 10 años, vamos a empezar, estamos con Aurora Bosch, que era la que estaba a cargo del CAICIP en ese momento, con Jimena del Río, que yo sabía que estaba trabajando en Mercado T en otro lugar. Entonces dijimos, bueno, queremos hacer Mercado T. Cuando nos presentan con Bosch, Jimena con Aurora Bosch, dice, pero no van a hacer PDFs.
Primero que nos dijo, bueno, queremos hacer mercadotecnia. Inmediatamente cuando empezamos, lo que nos pedían los historiadores y historiadoras es creer. Lo siguen pidiendo. O sea, es exactamente, no estoy criticando lo que estoy, yo solo lo planteaba en términos de que después desarrollamos un RAG, una especie de inteligencia artificial controlada para que solo remita a las fuentes. Es el notebook LM, lo que hablamos, ¿no? Lo hicimos propio, con archivos de Romero. La gente le hace preguntas que son mejor buscar. Vas a usar palabra clave con un RAG, entonces buscala. ¿Sabes? Eso es lo que digo. No es que esté criticando lo que hace la gente. Lo que digo es que algunos esfuerzos son resultado de que las cosas están disponibles y uno quiere probar. Y eso se llama abdatismo. Los colegas brasileños hicieron se llama abdatismo. Es sobre la tentación, medio la enfermedad de estar, dale, hacerlo, usarlo. Entonces decimos una cosa así a nadie. Entonces, tiene que ver con la comunidad también. A eso lo consulta mucha gente al archivo Romero, pero eso no. Sin embargo, el equipo, digamos, Ero Hijo, pero también está Devoto, todo el equipo del comité, nunca dijo saquen Mercadotec. Mercadotec es lo que nos permite ser interoperable. Quiere decir que cuando esté el archivo Rojas, vamos a poder usar los dos porque tienen el mismo formato. AIRA no va a poder hacer eso. Va a tener que invertir un montón, otra vez hacerlo en Es normal. Que es el tema del error y el tema del instrumentalismo, que los datos los quiero. Lo que más quiero, a mí me interesa son los datos. Es que no se llevan. Vos querés todos los datos, pero te calcome que tiene un error. Y son errores raros, son errores. Entonces, ahí es que lo terrible de eso, de esa escena, es que nosotros rápidamente, por nuestro empirismo, estamos poniéndonos a conversar sobre porcentaje de error de los R. Realmente lo podemos decir, bueno, si ese tiene el 86% bueno, entonces usemos este. No, pero hay uno que salió que tiene el 92%. Bueno, ese. Aceptar que la conversación tiene que ver con la eficacia. Que hay un tipo de error en la inteligencia generativa, que es la que habla sin saber, la que suma una palabra detrás de otra, la que no sabe que se equivoca, esa. Hay algo más que solo la esta que se equivoca. Esta cosa. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Dónde estamos en la conversación? Para mí, yo diría con los buscadores. Que haber algo en la formación de grado son aprender a usar Google. Hablo y domesticarlo y entender lo que es leer una lista. Algo que se hacía en la Edad Media, pero no se hace más, pero se hace ahora. Leer una lista. Las características en biología particular. Entonces, a partir de la búsqueda. Puede ver, pero a partir de la búsqueda, que nadie lo hace, ¿no? Nadie sabe qué hace cuando busca eso es básico y no tal. Aquí te. Bueno, varias cosas. Voy a retomar, voy a alterar un poco el orden de la respuesta para retomar lo que dijo Nicolás, ¿no? La cuestión de lo metodológico es central. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de la idea de lo que no sabemos y poder apropiarnos de las personas que han explorado, saben más. Pero Nicolás es un ejemplo, pues hace mucho tiempo explora esta vertiente. Entonces, no digo equipararnos con yo no voy a aprender a programar, pero sí creo que tenemos que saber que eso debe estar. Que hoy por hoy tenemos distintas herramientas para poder incorporar. Que cuando discutimos un plan de estudio, en lugar de discutir si tenemos que hacer una cosa, tenemos que discutir sobre esto, dar mejores herramientas sin perder los fundamentos disciplinares, que son partes constitutivas, pero saber que lo instrumental cambia y que esas herramientas resultan fundamentales para poder apropiar, incorporarlas.
también para la formación de esos estudiantes que son en docencia, que son investigaciones. Estas herramientas van a ser útiles tanto en educación como en investigación. Aquí también hoy no es necesario pensar de una manera tan rígida la currícula. Y bueno, está bien, no tenemos un profesional. La persona que tiene metodología, el concursor, el profesor titular va a estar 20 años más hasta que se jubile. Bueno, pero tenemos estrategias para poder brindar esas herramientas. Y creo que hay que salir también de ese lugar elitista en el que muchas veces nos colocamos en saber ese templo de saber. Yo sé eso, entonces no puedo decir no sé, no puedo incorporar nuevas herramientas, no puedo mostrar en el grado que no manejo ciertas cosas. Digo esto en lo que es la docencia del grado. Para mí es central. Ni que hablar, creo que en el posgrado esto ya tendría que estar saldado de otra manera, pero paso también a CONICET y las evaluaciones. Aquí entro en un territorio más cenagoso. Cuando hay propuestas que abordan estas cuestiones, más borde en el buen sentido, es decir, que están en los límites de la disciplina, que están... Las opciones no las miran mal. Aquí vamos a ser sinceros, es decir, ¿por qué? Porque está ajeno a la tradición historiográfica dentro de los cuales se ha elaborado esa proyección, esa formación de recursos. Aquí tenemos que hacer otro esfuerzo, porque ¿cómo vamos a incentivar que esto se incorpore si la forma en que son evaluados es negar y volver constantemente a esas formas disciplinares más tradicionales, más clásicas, que permiten hacer excelentes trabajos, pero trabajos que son en términos de los universos de trabajo. Esto que comentaba el colega, disponemos una gran cantidad de datos, podemos explorar un montón de cuestiones y no lo hacemos. Bueno, tiene que ver también con definiciones que van en la lógica de cómo estamos marcando el campo en que nos podemos desarrollar. Entonces me parece que acá también hay que hacer un esfuerzo. Vuelvo a generar la humildad de tener una proyección y de saber que necesitamos incorporar estos lineamientos con esfuerzo, con diálogo desde lo colectivo y fundamentalmente poder transformar también las incumbencias y la formación profesional de la disciplina. Porque esto también implica que nosotros incorporamos un montón de saberes nuevos, lo que señalaba Nicolás antes, lo que yo les comentaba de la cuestión de cómo trabajar con otro tipo de modalidades. Es decir, nosotros tenemos mucho para aportar, periodizamos, contextualizamos, comprendemos otros procesos, lo sacamos de la lógica más trivial, de un análisis más descriptivo, por ejemplo, de los procesos derivados de las ciencias. Pero tenemos que tener la capacidad de poder dialogar alrededor de esto, de hablar, de poder pensar en cómo transformarlo. Y de una manera que rompa también las estructuras previas, las premisas previas del poder. Me parece que tenemos un montón de herramientas conceptuales, venimos del campo de las sociales y las humanidades, tenemos elementos para poder debatir y discutir estas cosas de una manera más franca y de una manera más operativa. Me gustó mucho esto de recuperar el futuro, no recuperar el pasado, recuperar el futuro, y me parece que esto que estamos discutiendo hoy tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver también en cómo recuperar nuestro futuro en un campo disciplinar. Y también yo pongo en foco los desarrollos de otras disciplinas dentro de nuestra gran área. Estoy pensando en la sociología, estoy pensando en la economía, estoy pensando en la geografía, que están adaptando de manera más rápida estas nuevas. Este giro, otras áreas científicas lo han desplegado hace 10 años, 15 años, y hicieron. Hay un área de la química que es química analítica, química computacional, química verde, porque no utilizan más mesada, porque no trabajan en laboratorio. Bueno, eso no existía hace 50 años. Eso comenzó a existir en el siglo XXI. Bueno, estoy diciendo que todas las disciplinas científicas están pasando por estos procesos y que nosotros tenemos que enfrentarlos de una manera buena. Saber que eso no lo tenemos que hacer, que si lo escondemos debajo de la alfombra, lo único que vamos a llevar es una disciplina que se vuelva cada vez más vetusta. Y tenemos que justamente agilizar
no solamente los problemas, las discusiones, sino también los instrumentos. Me parece que acá, conservando los fundamentos disciplinares, hay que pensar en esta apertura y pensar también en las formas instrumentales, en saber qué hacer con lo nuevo y ponerlo, y con errores, con idas y vueltas, y ponerlo en discusión. Respecto de lo del REAF y archivos cráftines, bueno, en realidad, como suele ocurrir, muchas veces las cosas están en superficie, se ponen como título, que tenía que ver con la organización de los laboratorios, que fue una política incluso de romper la línea de investigación y pensar en cuestiones transversales. A mí, digamos, mi preocupación ya venía porque tenía que ver con todo lo que era la recuperación de fondos documentales para la historia regional y local. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que el debate? Tuvimos fuertes debates posteriores alrededor de la fragilidad y nosotros priorizamos dos cuestiones. Primero, la fragilidad anclada en fondos únicos, es decir, epistolarios, es decir, cuestiones que implicaban que eso se pierde y no se recupera. ¿Por qué? Bueno, porque diarios, colecciones de revistas, libros, siempre hay posibilidad de que tengas más de un ejemplar, siempre hay posibilidad también de que otros colegas, otros grupos puedan llevar adelante la digitalización. Entonces, pensar en eso como uno de los primeros aspectos. Lo segundo es pensar la fragilidad de los nuevos documentos, la fragilidad en términos de la novedad, pero no de la novedad porque sino de todo un campo de fuentes que no son habituales a nuestro uso, pero que resultan fundamentales. Resultan fundamentales porque creo que también es importante resaltar que nosotros necesitamos dentro de nuestra iconografía remozar algunas líneas o temas de investigación. Y esto de poder trabajar con fuentes que no, por ejemplo, como la historia de la ciencia, salir de una historia de la ciencia clara más en una historia intelectual, más general, más descriptiva, y pensarlo a partir de otro modelo de materiales que hable de la propia evolución científica, en este caso nuestra experiencia en la química orgánica, pero de la biotecnología, de la transgénesis, de la física cuántica. Bueno, podemos tener sin número de ejes alrededor de cómo trabajar esas temáticas, sacándolas de las líneas más tradicionales, más clásicas que se han abordado. Y la forma de poder trabajarlas son con nuevas fuentes, con nuevos documentos, mixturando también no solamente la documentación institucional, la documentación programática, los proyectos, sino viendo cómo esos científicos y científicas estaban produciendo ciencias en los 70, en los 80, en los 90, en los años 50. Ahí tenía que ver la discusión de la fragilidad. Y en función de los herbarios, bueno, cuando les digo que se abrió una novedad, porque otro de las experiencias que tuvimos fue digitalizar alrededor de 2.500 ejemplares de un herbario. En este caso, nuestros vínculos fueron con otros institutos de doble dependencia de CONICET, dependientes justamente del CFT Rosario, una articulación, en este caso con un Instituto de Ciencias Agrarias, el ICAR, que es el resguardo que resguarda este herbario constituido en los años 70 y que relevó 14.000 muestras de todo lo que era la flora pampeana, muchas de ellas desaparecidas por el avance de la frontera agrícola, fundamentalmente sojera, en el siglo XXI. ¿Qué implicó? Bueno, implicó, pues, digamos, hay una normativa internacional que está llevando adelante el herbario en el ICAR y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR no lo llevaba. El de Argentina hay un par, del Instituto de Corrientes creo que tiene la primera gran digitalización y el Darwinio en otra. Bueno, ¿y qué dio? Le dio un salto cualitativo de poder ingresar, digamos, para la discusión internacional. Y ahí terminamos en 2 congresos de botánica. Como decía el colega brasileño, mucho, es decir, todo el equipo del herbario, todo el equipo del REGAF participando, digamos, en 2 congresos de botánica internacionales.
Y vamos a participar ahora también a fin de este año en un congreso de química orgánica, cosa que es también totalmente insospechada. Pero creo que lo digo un poco de forma risueña, pero me parece que también es una variante que nosotros tenemos que explorar y mucho más, es decir, poder dialogar desde, desde la acción, desde el trabajo y también vincularnos con las y los colegas en un plano más académico, más científico, pero que permite también comprendernos mejor dentro de lo que significa hacer ciencia en, en Argentina. ¿No? Parece que nos hace muy bien también para salir del lugar, en muchos casos, de que a las ciencias sociales y las humanidades se nos ubican, ¿no? En donde se pone en cuestión nuestro estatuto científico. Entonces, este tipo de prácticas hacen que podamos tener también otros roles, otra participación, otra presencia y también un acompañamiento que no solamente sea de las listas de solidaridad cuando se nos agrede, ¿no? Sino que hay un conocimiento previo, una dinámica que es más que interesante.